Dios bendiga a todos en esta hora. Vamos a ver algo importante en la palabra de Dios y tiene que ver con el efecto de la oración, ver la oración como un recurso que Dios me ha entregado para acercarme a Él, para buscarlo, para conocerlo, para entender sus caminos y por sobre todo para vivir. Porque si usted ora, si usted va a la presencia de Dios y no es cambiado, no es transformado su manera de ver las cosas, su manera de enfrentar las cosas, su manera de llevar la vida, entonces la oración no está haciendo lo que tiene que hacer. Y sin más preámbulos, entremos al libro de Éxodo en el capítulo 24. Vamos a leer algunos versículos. Quiero que usted lo estudie hasta el versículo 18. Y dice la palabra del Señor así: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Soberano Dios, te damos gracias en esta hora por las maravillas que tú nos das, por la palabra que trae vida a nosotros, nos consuela, nos enseña, nos dirige y nos permite caminar conforme a su perfecta voluntad. Háblanos en esta hora, enseña tu palabra, dirige nuestros pasos y permítenos ser tocados, cambiados y transformados conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que compartes, enseñas y nos entregas. Amén y amén. Y hoy quiero compartirle de parte del Espíritu de Dios sobre la oración. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a notar puntos o momentos de altibajos en el pueblo de Israel. Dios levantaba un rey y ese rey se apartaba de los caminos del Señor. Dios levantaba un profeta y éste también se apartaba de Dios. Mandaba un juez y también se apartaba de Dios. Samuel era uno de esos jueces y cuando el pueblo se apartó, él les decía: ustedes han pecado, lloran, se arrepienten y Dios los escucha y los levantaba nuevamente. Así Dios llamó a varios profetas, a Jeroboam, a Samuel y muchos profetas más, y estos los libraban de la mano del enemigo. Siempre lo mismo. Cuando venía el caos, ellos se arrepentían, buscaban a Dios y volvían a sus caminos y Dios los restauraba. Ahora, veamos cómo Dios manejaba toda esta situación de inestabilidad espiritual. Él nunca envió o mandó ángeles. Él levantaba hombres o mujeres, los llenaba de su Santo Espíritu, los preparaba, los ungía, y así ha sido siempre a través de las generaciones. Dios escoge hombres y mujeres, los llena de su poder, y estos son usados para traer tremendo avivamiento espiritual sobre su pueblo. Y hoy vamos a ver y a conocer de hombres de Dios, de siervos suyos que han sido usados por el Señor. Y hoy en día, cuando uno ve hombres que Dios está usando de una manera especial, uno nota algo como común denominador. Son personas de oración. Entienda esto: personas de oración. Buscan el corazón de Dios. Y cuando uno lee biografías de siervos de Dios, que muchos ya no están con nosotros, con grandes y santos ministerios que nunca han vendido sus principios, uno nota dos aspectos en su vida. El primero, que son personas de oración, y el segundo, que son personas que buscan el rostro de Dios. Y al revisar el Antiguo Testamento y se estudia la vida de Moisés, uno encuentra que el Señor lo llamó en el Sinaí y lo llamó a la cima de la montaña. Y esta cima representa el tener un encuentro personal y serio con Dios. Esta cima representa ir a lo alto de la montaña, representa dejar atrás y dejar de lado los afanes de esta vida, dejar de lado el mundo y sus placeres, dejar atrás todo lo que se vuelve en un estorbo, para ya estar deleitándome en su presencia. Pues detrás de la conversión está un llamado del Espíritu Santo, un llamado de Dios a tener intimidad, comunión y cercanía con Dios. Y por eso es que los versículos que acabamos de leer son muy dicientes, porque Dios le da orden a Moisés: reúne a Aarón, a sus hijos, a Nadab y a Abiú, y reúne 70 ancianos y tráelos, y estén en la mitad de la montaña.
ahí se detendrán y de lejos yo me manifestaré. Y le dice a Moisés, solo tú vendrás conmigo. De esos 73 hombres que representaban a toda una nación de más de 3 millones de integrantes, solamente uno estaba siendo acepto a los ojos de Dios, habilitado por Dios para tener comunión y estar en su presencia. Ahora, Dios dice, lo que quiero es que seas un hombre de oración, una mujer de comunión conmigo. Dice la Biblia que la gente estaba de lejos y veía cómo Moisés comenzó a subir y a penetrarse en la nube hasta que ya no vieron o no le vieron más. Entonces llegaron estas 73 personas. Moisés recibe la orden de subir. Ellos ven de lejos a Dios, pero Moisés es el que está cerca de Dios. Y Moisés es el que continúa el tránsito hacia la cima. Y es ahí donde tenemos que estar. Había un pueblo que estaba allá en la base de la montaña, en la parte plana, allá en su comodidad, en su confort, en los afanes de la vida, en los trajines de la vida. Habían 72 que habían subido y habían llegado hasta la mitad, pero hubo uno que se le permitió seguir y continuar. Y el llamado en esta hora es que usted entienda que la oración es un recurso personal para usted poder subir a la cima, para poder llegar a tener unidad, comunión, cercanía y revelación de parte de Dios. Son muy pocos los que llegan a ese punto, a ese lugar alto. Y ese es el llamado de hoy, porque la puerta está abierta para que usted y cualquier persona que decida acercarse a Dios, que decida buscarle de todo corazón, no desaproveche la oportunidad y llegue hasta ese lugar alto. Les decía ahora que es el lugar de comunión, es el lugar donde tú hablas cara a cara con Dios, es el lugar donde usted tiene revelación con Dios, donde usted recibe palabra, dirección, consejo de Dios y donde recibe esa vida abundante que Dios quiere dar. Entonces, iglesia, no hay excusas. Moisés es un hombre muy ocupado. Tal vez usted pueda decir, yo vivo muy ocupado, yo no tengo tiempo. Yo escasamente puedo orar 5 o 10 minutos en el día. Yo escasamente podré leer un versículo de la palabra. Yo no tengo tiempo, yo tengo que producir, yo tengo muchos compromisos. Pero entienda esto, eso no es una excusa. Pues Moisés era un hombre muy ocupado. Nadie ha tenido una iglesia tan grande como la que tuvo Moisés. Más de 3 millones de personas. Y él era el único pastor. Y él era la persona que daba consejería. La Biblia dice que lo hacía desde la mañana hasta la noche. Y un día Dios envía un emisario, un mensajero a su suegro Yetro. Y vino a visitarlo y le llamó la atención y le dijo, sí, yo sé que tú tienes que estar con el pueblo, pero primeramente tú tienes que estar con Dios. Y ese es el llamado en esta hora. Usted tiene que trabajar, usted tiene que producir, usted tiene compromisos, yo tengo compromisos, responsabilidades, pero tenemos un compromiso mayor, un compromiso mucho más importante y se trata de sacar un tiempo para orar a Dios y no cualquier tiempo, un tiempo de calidad. Si usted quiere levantarse temprano a orar, usted tiene que acostarse temprano. Usted tiene que levantarse liviano, con su mente despejada. Usted tiene que aprender a descansar y confiar en Dios. Usted no puede vivir sobrecargado de deudas, de compromisos, de responsabilidades. Usted tiene que aprender a vivir descansado, de una manera liviana. Así que no se mete en compromisos tan grandes. Si es necesario bajar un estrato en su nivel de vida, hágalo. Porque si este nivel de vida que trae, que le está dando a su familia, está produciendo un gran desgaste hasta el punto que ha dejado de lado sus compromisos espirituales, sus compromisos de llamado, de comunión, de oración, de lectura de la palabra, entonces usted está equivocado. Moisés estaba tan ocupado que había descuidado su relación con Dios. Y eso es típico de los pastores del día de hoy, típico del pueblo de hoy. Si no se está ocupado con el trabajo, se está ocupado con todo lo que este mundo ofrece, siempre ocupados desde muy temprano en la mañana hasta bien tarde de la noche. Los trabajos cada vez son más exigentes, más absorbentes, los compromisos financieros como las deudas, los compromisos sociales acosan más y más
y a algunos les queda un poquito de tiempo y ese poquito de tiempo lo invierten en el gimnasio, deportes o entretenimiento. En definitiva, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para buscar a Dios, no hay tiempo para conseguir dirección de Dios o tener comunión con Él. Iglesia, sé que estás muy ocupada, que tienes tareas, compromisos y responsabilidades. Y hablo a los pastores y líderes. Sé que el ministerio es absorbente y que los días son cortos. Pero entienda esto, si en algo ha sido bendecido o si en algo ha sido levantado por Dios, no viene de las 16 o 20 horas de trabajo diario que usted ejecuta. Tampoco viene del talante que usted tiene o la habilidad en una profesión. Todo el éxito y todas las bendiciones vienen de lo que significa que Dios ponga su mano delante de cada uno de ustedes. Dios no está buscando grandes predicadores u hombres capaces de generar grandes capitales o personas con gran capacidad administrativa para multiplicar los recursos. No, Dios está buscando hombres como Moisés, que están muy ocupados, que escuchan el llamado que le hizo su suegro y entendió la reprensión de su suegro y tomó una tremenda decisión. Endosó su responsabilidad con el pueblo a otros y decidió seguir en la búsqueda íntima y cara a cara con Dios. Entendió que no era el único el que podía hacer todas las cosas, que él no era la estrella ni el salvador del pueblo. Dice la Biblia que Moisés subió con Dios y fue cerca donde Dios estaba. Y no fue el único. Dios le dijo, cuando vengas a orar, a tener intimidad y comunión conmigo, quiero que traigas contigo a tu hermano y a los 70 ancianos y a sus 2 hijos. Y estas son las palabras exactamente. Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiud y 70 ancianos de Israel, y se inclinarán de lejos. Pero solo tú traspasarás y seguirás subiendo hasta llegar a la cima de la montaña. ¿Sí vio lo que estaba pasando? Cada hombre y mujer han recibido también este llamado. Y el llamado es: ven y sé un hombre o una mujer de oración. Sal de tus ocupaciones. Yo sé que son buenas cosas, dice el Señor. Yo sé que son necesarias y tienen que hacerse. Pero el Señor dice, por encima de todo, no puedes cambiar por estas cosas, ni abandonarme a mí, ni dejar de lado mi relación contigo. Yo tengo que ser el primero en tu vida. Yo necesito ser el primero de tu vida, por encima de todo compromiso. Dios lo sacó de sus ocupaciones. Salga del campamento y empiecen a subir hasta la mitad de la montaña. Algo sorprendente iba a ocurrir. Dios sabía lo que había en el corazón de sus siervos. Dios sabía lo que había en el corazón de Aarón. Dios sabía que en el corazón de Aarón había envidia contra su hermano Moisés. Comenzó a ver que había maldad en su corazón. Ese era el sentimiento que había permitido que el pueblo adorara a un becerro de oro. Dios sabía lo que había en el corazón de sus hijos, de Aarón, de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiud. Ellos se habían entregado al adulterio. Un espíritu de fornicación había controlado el ministerio que ellos ejecutaban. Estaban dominados por el pecado y hoy en día muchos luchan con la pornografía, con pensamientos de lujuria. Todo esto está en Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2. Por otro lado, los 70 ancianos tenían otro problema. No se sujetaban a la autoridad. Dios también conocía esto. Dios también lo sabía. Y es como pasa hoy con muchos líderes dentro de la iglesia. Ellos creen tener una unción mayor o superior al pastor. Y ellos quieren poner y disponer del pastor como si fuera su sirviente. Dios sabe lo que hay, ese espíritu de autosuficiencia, ese espíritu donde se sienten superior a los demás. Y también esto pasa con muchas mujeres dentro del matrimonio, no reconocen la autoridad de su esposo. O esto sucede en una empresa, los subalternos no reconocen la autoridad de sus jefes. Y todo lo que hacen de una manera atrevida y lanzada lo hacen en el nombre de Jesús. Quieren ser cabeza y quieren gobernar en el nombre de Jesús.
Y Dios sabía que estos hombres no estaban bajo autoridad. Y ellos volvieron al campamento y dijeron al pueblo, no sabemos nada de Moisés. El pueblo le preguntó, dijeron, por 6 días Moisés se fue, lo esperamos y no vino. Vimos cómo se subió y se perdió en medio de la montaña y las nubes ya no permitían que nosotros pudiéramos verlo. Ahora, mire esto tan impresionante. Estos 73 hombres, estoy hablando de Aarón, de sus 2 hijos, Nadab y Abiú, estoy hablando de los 70 ancianos, vieron de lejos al Señor, no se arrepintieron, no se quebrantaron, no se tocaron. Hermanos, recuerden la historia de Isaías cuando estuvo delante de la presencia de Dios, allá en Isaías 6. Cuando él estuvo en la presencia de Dios, él dijo, ay de mí, que soy un hombre pecador de labios inmundos. Él reconoció su condición y él sabía que si una persona estaba con pecado delante de Dios, corría el riesgo, corría el peligro de ser cortado. Y este hombre tuvo temor de Dios. Y el llamado en esta hora es ese. ¿Cómo te sientes tú? Si Dios se te apareciera en este momento, si te brindara la oportunidad de subir al lugar alto, de aparecerte y hablar contigo cara a cara, ¿estás apto? ¿Estás preparado para hacerlo? Ahora, la otra pregunta, ¿y si no lo estás al llegar a Él? ¿Tienes el suficiente valor para arrepentirte y presentarte delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy? Señor, perdona mis pecados y límpiame, porque esa es la condición para entrar a la presencia de Dios. Esa es la condición para atender el llamado de Dios. Usted estar limpio delante de Dios, revisar su vida, hacer una autoevaluación y mirar cómo se encuentra. Porque con pecado usted no puede estar delante de la presencia de Dios. Con pecado yo no puedo estar delante de la presencia de Dios. Y dice que cuando ellos bajaron y estuvieron dentro del pueblo, en medio del pueblo, dice, y al preguntar esto ellos se preocuparon y dijeron entonces, fabrícanos un Dios, danos un Dios. Y dice que Aarón hizo el llamado para que recogieran piezas de oro y fue fundida y apareció en medio de ellos un venado, o se fabricó un venado de oro, el cual adoraron. Y cuando fue presentado dijeron, mire, estos fueron los dioses que los sacaron de Egipto. Entonces, es importante entender esto. El mismo pecado de envidia que tenía Aarón, el mismo pecado de fornicación y adulterio que había en los hijos de Aarón, el pecado de no sujeción a la autoridad de Moisés en los 70 ancianos, no les dio el suficiente valor para frenar de la manera desmedida como el pueblo se estaba desbordando la idolatría. Y es que un pecado conlleva a uno mayor y a uno mayor. Usted no puede permitir la más mínima manifestación de pecado en su vida. Usted tiene que estarse limpiando cada día con la armadura con la sangre de Cristo y ponerse cada día la armadura de Dios sobre su vida, para que usted pueda ser fortalecido, usted pueda ser bendecido y usted pueda ser levantado en medio de una situación tan compleja como son las tentaciones que el diablo trae a nuestras vidas. Ellos habían estado en medio de la presencia de Dios, aunque lo vieron de lejos, hicieron como algo natural. No se arrepintieron de su pecado, no se limpiaron, no se preocuparon por su condición espiritual cuando estuvieron delante de la presencia de Dios. Todo hoy en día está dispuesto para que Dios se aparezca en medio de nosotros. Ahora entienda, se puede aparecer con una espada para traer juicio a causa de nuestro pecado, pero también está dispuesto también a aparecerse cargado de misericordia a causa de nuestro arrepentimiento y nuestro quebrantamiento. Hermanos y querida iglesia, sé que tu mente y sé que tus ojos deben ser limpiados, pues es posible que hayan venido sobre ti pensamientos de lujuria. Es posible que tus ojos hayan mirado lo que no debes mirar. Y quiero decirle de parte de Dios que el Señor te dice, yo veo y sé lo que haces en secreto, pero hoy quiero ver tu corazón. Hoy se está manifestando una vez más ese Dios amoroso y misericordioso que trata con hombres y mujeres que no quieren pecar, que odian al mundo, que odian el pecado,
pero que tal vez por una circunstancia fueron vencidos, pues el diablo vino con todo su arsenal y se cayó en su trampa. Nadab y Abiú habían pecado. Ellos no lloraron por su pecado, ellos se sentaban en la santidad de Dios y ellos escuchaban a Dios hablar. Y luego que Dios terminaba, no veían el momento de volver a su pecado. Qué diferencia del hombre que ha caído y odia su pecado y llora por su pecado y va delante de Dios y le dice: Espíritu Santo, líbrame del poder del pecado. No me eches fuera de ti y no te apartes de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No hay un solo caso en la historia de la iglesia donde Dios no se haya vuelto hacia hombres con corazones arrepentidos. Siempre serán sustentados con su espíritu y ese hombre y esa mujer serán liberados y los mejores años vendrán adelante cuando hay arrepentimiento y hay reconciliación con el Señor. Yo le invito a que a esta hora cierre sus ojos y le diga: Señor, hay pecado en mí, perdóname. Con tu sangre preciosa, límpiame. Y con tu Santo Espíritu, levántame. Fortaléceme, Señor, para que el pecado ya no se enseñoree en mí. Y te invito a que menciones ahí de una manera secreta y personal su pecado y le digas: Señor, ayúdame. He luchado por años con esto y hoy me arrepiento y no quiero seguir con este pecado. No quiero seguir viviendo de esta manera. Quiero entrar a la vida nueva, a la vida abundante, a la vida de bendición. Y la bendición que estoy hablando es la bendición de tu presencia, es la seguridad de salvación y vida eterna. Ahí quiero caminar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te ruego que así sea sobre mi vida. Amén y amén. La Biblia nos narra que Dios había dado promesa a estos hombres. Dios dijo: yo voy a santificar la congregación. También voy a santificar a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su ministerio y ministren delante de mí. Él le dijo a los ancianos: voy a hacer los sacerdotes y una nación santa. Esto es una tremenda promesa que hace aquí Dios a sus siervos y a todo aquel que le busque con su corazón quebrantado y sediento de él. Pero Dios se voltea y dice: quiero que me adoren, quiero que se inclinen a mí, ahí donde están, pero solo tú subirás delante de mí, solo tú, Moisés, puedes subir, nadie más va a subir, solo tú, Moisés. Y Moisés le dice a ellos: espérenme aquí, que voy a la cima, no me demoro. Pero mire lo que pasa. Dios le dice a Moisés: sube y espérame. Y Moisés sube y se sienta por 6 días y Dios no aparece. Y no se escucha ninguna voz, ni una sola palabra. Dios estaba probando a Moisés. Cuando esperamos a Dios y Dios nos hace esperar, es porque nos está probando. Querida iglesia, hemos perdido ese regalo, el regalo de esperar en el Señor. Hoy vamos a la presencia de Dios con nuestras manos levantadas y creemos que Dios nos va a responder ya. Pero gritamos duro y creemos que si gritamos y somos intensos en la oración, Dios nos va a responder más rápido. La Biblia dice que David decía: yo esperaré en ti todo el día. Y aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, dice el profeta, y todos aquellos que esperan en el Señor no serán avergonzados. Siéntate y espera en mi presencia, te dice el Señor en esta hora. Espera hasta que te hable, espérame hasta que baje. Esto se ha perdido en la iglesia, es algo que tenemos que recuperar. Tiene que ser una oración de poder, una oración que sale del corazón, pero una oración que confía en que habrá una respuesta de parte de Dios. ¿Cuándo? Cuando Él lo diga. ¿En qué momento? En el que Él lo determine. Ahora, hablemos en lo personal. Hay tiempos en que busco a Dios, me presento delante de Él y termino y quiero retirarme, pero muchas veces siento la necesidad de seguir con Él, de quedarme con Él más tiempo. Y es un tiempo donde no puedo hablar, es un tiempo donde debo escuchar. Usted tiene que entrar a esa dimensión de oración, no solamente donde usted llega a presentarse delante de Dios, donde usted llega a adorar, donde usted llega a hablar con Dios, donde usted llega a presentar sus peticiones, donde usted derrama su corazón delante de Dios. Sabes que hay momentos en que Dios desea que le escuchemos, en que Dios desea que
Esperemos en Él y confiemos en Él. Usted debe buscar ese tiempo, porque ese es el punto alto de la oración. Ese es el clima de la oración, donde ahora Dios te habla, donde Dios abre su corazón, donde Dios se expresa delante de ti, donde Dios le cuenta cosas. ¿Recuerdas cuando Abraham haré tal cosa sin decírselo a mi amigo Abraham? Por medio de la oración, usted está buscando eso. Es dejar que Dios le hable, que Dios le exprese que le ama. Y entonces, si eres pastor, si eres un líder, usted subirá al púlpito y hablará no algo simple, será algo poderoso que usted ha oído de la boca de Dios. Y si usted es un miembro de la iglesia, usted tendrá una palabra de vida para uno que esté perdido, para un compañero de trabajo, para un jefe, para un amigo, para un socio, para un padre, para un hijo. Tendrá una palabra de poder. Hay otro llamado y quiero que lo veamos. Recuerde, el primer llamado es el de subir y el segundo llamado es el de salir del lugar donde hay pecado. Cuando Moisés regresó de la montaña, se encontró que el pueblo practicaba idolatría. Había fiesta en torno al becerro de oro. Y algo importante, la nube ya no estaba y la columna de fuego tampoco, porque la presencia de Dios se había ido. Le pregunto, ¿alguna vez ha estado en una iglesia donde Dios no se mueve y ya no está? Hay iglesias donde hay lindos coros, hay gritos, hay luces, hay tecnología, hay, hay un despertar, un mover, pero no hay vida. Y cabot, la gloria de Dios se ha ido. Uno ve personas atentas de su reloj. Sus cuerpos están en ese lugar, pero su corazón en otro. Hoy la iglesia está muerta y no hay vida. He hablado con personas que me han dicho, pastor, en mi iglesia no hay vida. Es una predicación fría. Es una predicación enseñanza de libros de psicología. Hablan de superación, hablan de los 7 pasos del éxito, hablan de los 7 pasos para una oración efectiva, hablan de cosas de superación personal. Algunos me han dicho, oigo a veces por YouTube hablar a coach, a personas que animan, que levantan a otros, y cuando yo oigo a mi pastor y tiene el mismo discurso, solo es el mover de un método, o a veces en la iglesia solo hay entretenimiento y el Espíritu de Dios se ha ido. Hermanos, sin la presencia de Dios no tenemos iglesia. Dios nos libre y Dios nos guarde de que algún día la presencia de Dios ya no esté en nuestra iglesia. Usted debe anhelar la presencia de Dios en su iglesia. Usted debe anhelar la presencia de Dios en su vida. Usted debe anhelar la presencia de Dios en su hogar. Usted debe de decirle a su cónyuge, a sus hijos, que deben moverse bajo la presencia de Dios. Que todo se puede perder menos su presencia. Y dice que Moisés lloró, el Espíritu de Dios se había ido. Moisés oró, pero Dios ya no le respondió, pues Moisés estaba orando en el lugar donde había pecado. Dios le dijo, en el lugar donde estás hay pecado. Yo no te voy a hablar mientras estés ahí. Sal del lugar del pecado. Sal de la condición de pecado. Y el llamado de Dios para la iglesia en esta hora. Si en tu iglesia hay pecado, apártate de ahí. Si en tu casa hay pecado, saca el pecado de tu casa. Si en tu vida hay pecado, saca el pecado de tu vida, porque yo no te voy a hablar. Yo no me voy a dirigir a ti. Yo no te voy a escuchar si en ti hay pecado. En esa condición no tendrás mi atención. En esa condición yo no te hablaré. Abandona el pecado si quieres tener comunión, si quieres conocerme de todo corazón. Entonces Moisés se mueve, sacó el tabernáculo del campamento y dice, esta gente es gente de duro corazón. Iglesia, usted tiene que ser sincero consigo mismo y tomar una decisión de convertirse en una persona de verdad entregada a la oración. Y usted debe decidirlo en su corazón en esta hora, de buscar a Dios como nunca antes lo ha buscado.
Y este es un llamado que el Espíritu Santo nos hace en esta hora. Iglesia, responda a este llamado. Es inminente. Usted tiene que decir, voy a ser un hombre, voy a ser una mujer de oración. Y voy a quitar todo lo que se haya convertido en mi vida en un estorbo. Voy a apartarme de todo lo que se ha vuelto en mi vida un estorbo para tener esa comunión con Dios. Y dice la palabra que pasaron unos días y todo volvió a la normalidad. Pregunto, ¿cuántas veces has tomado decisiones de buscar a Dios, de orar, de leer más la palabra? Y al cabo de un tiempo vuelve toda la normalidad. No hay quebranto, no hay humillación de corazón, no hay tiempo con Dios. Si usted quiere ver grandes cosas en su vida, solo las conseguirás de rodillas con el rostro al suelo frente a un Dios santo. Dios le dijo a Moisés, he escuchado tu oración y voy a enviar un ángel y él los sacará de la tierra del enemigo y los llevará a la tierra que fluye leche y miel. Pero entiendan esto, mi presencia no irá con ustedes. Ahora, que la presencia de Dios no fuera con el pueblo, esto sí que era motivo para preocuparse. Escúchalo nuevamente. Les he dado mi misericordia, les dijo el Señor, pero todavía hay pecado en el campamento. Y mientras ustedes caminen en su pecado y no quieran sacarlo de su vida y vivir como yo quiero, les permitiré tener sus viñas, les daré la leche, les daré la miel, les voy a enviar un ángel. Esto es terrible, amada iglesia. ¿Cómo un hombre puede continuar en su pecado y conformarse con las bendiciones materiales? Y eso es lo que está pasando. Hoy el termómetro para medir nuestras relaciones o nuestra relación espiritual, nuestro estado espiritual, lo estamos llevando a un plano material. Si a mí me está yendo bien es porque Dios está complacido como yo estoy. Y por eso tenemos iglesia, una iglesia débil, una iglesia donde los estándares espirituales han bajado, donde conviven en un mundo de pecado, donde están en medio del chisme, de las palabras soeces, de la mentira, del engaño, hacen trampas en sus negocios. Una iglesia que toma los famosos llamados bebedores sociales, una iglesia que convive con el pecado, una iglesia que se mueve de acuerdo a la manera como el mundo se mueve. Y el Señor está diciendo, mientras tú vivas en esa condición de liviandad, mientras tú te mantengas de pie en esa zona gris, yo no iré contigo. Responderé por mi misericordia a tu fidelidad en los diezmos. Invocarás mi nombre y verás una gloria parcial mía, pero no me verás a mí. Cuidado con esto, porque Dios dijo, enviaré mi ángel, pero mi presencia no irá contigo. Mi presencia no estará con ustedes. Esto es terrible, esto es inadmisible. Y hoy vemos en la iglesia gente llegar y prosperar. Y Dios les dice, voy a enviar un ángel con ustedes. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios es un Dios de amor. Pero yo no voy a ir, yo no voy a ir. Enviaré un ángel. Moisés dijo, Señor, mejor mátame. ¿Te acuerdas cuando él recibió el llamado? Él tenía temor. Dijo, Señor, y finalmente cuando aceptó, él expuso o expresó una condición. Señor, si tu presencia va conmigo, yo iré. De lo contrario, yo no iré. Porque si tú no vas conmigo, yo no me muevo, dijo Moisés. Ese debe ser el clamor de nuestro corazón. No quiero un ángel, no quiero prosperidad, no quiero bendición material, no quiero riquezas, no quiero éxito personal. Quiero la presencia de Dios en mi vida. Hay tantos logros, hay tantas victorias y tanta bendición, pero con el toque de ángeles. Yo creo que Dios quiere bendecir a su pueblo. Él no quiere que vivas en pobreza. Eso es muy claro. Pero eso viene de confiar en su palabra. Iglesia, es la presencia de Dios. Es su unción la que trae protección y prosperidad. Asegúrese de tener la presencia de Dios. Hermano, la bendición que esperas no se basa en un plan, en una estrategia. Se trata de orar, de pedir su dirección y de tener su presencia y listo. No es más. Hemos cambiado la predicación de la palabra por consejería, por seminarios y por convenciones. Tenemos que volver a las raíces, tenemos que volver a los comienzos. Dice la Biblia que cuando Moisés entró al tabernáculo,
que había sacado del medio de la congregación a orar, inmediatamente la nube bajó y Dios habló con Moisés cara a cara. Y la gente se quedó parada a la puerta del tabernáculo, y se veía a las afueras, en el desierto, el tabernáculo, y sobre él una nube, la nube de Dios. Ya no estaba en el campamento, ahora estaba fuera del campamento. Y aquellos que tenían hambre de Dios tenían que salir del campamento e ir donde estaba el tabernáculo. Se decía lo siguiente: algo está pasando en el desierto, allá afuera la gloria de Dios está. Y comenzaron a ir cientos y miles, pues la presencia de Dios estaba en ese tabernáculo, pero no hacían nada para recuperar esa presencia de Dios, para recuperar ese lugar de Dios. Y eso es lo que le está pasando hoy a la iglesia. La iglesia se ha acostumbrado a caminar en la tibieza. Van a la iglesia, se comportan de una manera santa en el lugar de la congregación, pero salen y continúan con su vida de pecado, con sus afanes, con su vida liviana y por sobre todo una vida apartada de las escrituras, una vida apartada de la presencia de Dios. Hoy la presencia de Dios está representada por la palabra. Recuerde que Jesús es la palabra hecha carne. La palabra de Dios es el mismo Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted se adentra, profundiza en la Biblia, cuando usted toma, adopta los principios bíblicos para su vida, entonces la presencia de Dios empieza a tomar el control de su vida. Termino con esto. Es la presencia de Dios la que hace que nuestras iglesias crezcan. Es la presencia de Dios la que trae convicción de pecado. Es la presencia de Dios la que hace que su vida sea prosperada. Es la presencia de Dios la que hace que su matrimonio sea un matrimonio armonioso, santo, puro, ejemplo para muchos. Hermanos, es tiempo de caminar como Dios quiere que lo hagamos. El camino de regreso es tiempo de búsqueda a través de la oración. Dedique tiempo de calidad para Dios. Métase con Dios. Busque el corazón de Dios y ríndase a Él. Dios está buscando hombres y mujeres de oración. Con la oración se destruyen todas las obras del maligno. Él quiere traer victoria. Ore, busque a Dios con un corazón quebrantado. Santifíquese cada día más y más y límpiese por el Santo Espíritu de Dios, su corazón, su mente y todo su ser. Amado Señor, te damos gracias, porque hoy reconozco que no he sido el hombre, la mujer de oración que tú quieres que sea, pero hoy me entrego a ti, hoy me rindo a ti, Señor. Te pido que me ayudes, te pido que me sustentes, que me bendigas, que dirijas mis pasos y me enseñes, me instruyes. Espíritu de Dios, háblame, enséñame y permíteme orar como conviene. Permíteme orar lo que Dios espera que yo ore, que lleve la vida que Dios espera que yo lleve y que camine por los caminos y sendas que Dios espera que yo haga. En el nombre de Jesús, alabo y bendigo, Señor, tu palabra y deseo, Señor, caminar conforme a tu perfecta voluntad. Amén y amén. Bendiciones para todos. Le deseo lo mejor del Señor y de verdad busque el rostro de Dios. Mire el valor que hay para su vida, la presencia de Dios. Mire el valor que hay en la oración. Es un recurso que Dios le ha dejado a usted y a mí y a la iglesia en general para acercarse a Dios.